tienes la suerte de que tus enemigos tienen el cociente intelectual de un microbio, de un microbio, de un microbio, de un microbio, de un microbio. Tuvo que haber una pandemia que nos encerrara a todos como prisioneros en campos de concentración virtuales, pero éramos los fachos, los conspiracionistas. Ubíquese, no sea maleducado ni censurado. Empecemos por... Que no sea maleducado. Hola, bienvenidos a todos al tercer episodio del podcast blanco del Nuevo Ultraderecha. Yo soy Manuel Sain. Y en este episodio vamos a seguir con Laje. Voy a hablar de él por algunos programas más, ¿no? Tomándome algún descanso en el medio, porque realmente es deprimente escucharlo el tipo este, aunque en realidad son todos más o menos lo mismo, así que... Pero bueno, tengo planeado hablar de otros fachos y troglos, tanto argentinos como de otros países latinos, y de poder poner algunas teorías de izquierda con la ayuda de invitados que saben más del tema. Como les digo, yo vivo en Gringolandia hace 20 años, esta es la única política que conozco, ¿no? La política gringa. Pero me estoy informando y quiero compartir con ustedes lo que voy aprendiendo. Afortunadamente no hace falta saber mucho de política argentina o latinoamericana para responderle al Agustín Laje, porque lo que él hace es básicamente copiar a los gringos. Él habla y dice lo que dicen los gringos, así que es muy simple realmente responderle a este chico. Además que lo que él habla es tan generalizado, habla de teorías marxistas, habla de franceses, así que es muy fácil realmente verificar lo que dice, revisarlo. No hace falta ser realmente demasiado versado en la política latina para entender de lo que está hablando. Pero bueno, en este video quiero responder la entrevista entre Malena Pichot. Yo no sé, digo Pichot, algunos escuché que le dicen Pichot o Pichot, no sé. Espero que no lo esté pronunciando demasiado mal y si lo hago, que me disculpe, ¿no? Realmente no la conozco. Entre Malena Pichot y Agustín Laje, sé que esta entrevista es más o menos vieja, ya tiene varios años, pero es la que aparentemente catapultó al Gusti a la fama mediática. Él ha usado esta entrevista para demostrar lo maravilloso que es para debatir y sus seguidores lo han laudado a más no poder, diciendo que las feministas no tienen argumento, que son muy rudas, poco cordiales, cuando él es tan amable y nunca las interrumpe y las trata bien, etcétera, ¿no? Otra cosa, nunca lo dejaron hablar, lo llamaron ridículo, lo llamaron que no tenía bases, se burlaban de sus explicaciones, ya sea hombre o mujer, se me hace una total falta de respeto y él nunca les faltó al respeto, según lo que yo vi. Aquí vamos a analizar entonces esta entrevista detenidamente y ver si eso es real. En el blog de su amiguito Nicolás Márquez, el coautor de su libro El Libro Negro de la Nueva Izquierda, publicaron el audio de la entrevista con el título Debate Radical. Agustín Laje reventó a la feminista Malena Pichot y sus secuaces. Un título bastante insultante e innecesario para un medio supuestamente serio de noticias, ¿verdad? En otro pusieron una caricatura de la foto de Laje con un cinto en la mano y a Pichot en el piso gritando "No, Dad, no". Esto no es solo insultante, es increíblemente misógino. ¿Dad? ¿En serio? Ese mismo artículo se queja de un montón de cosas sin ninguna evidencia y de hecho vamos a analizarlo al final como para que podamos tener más contexto al leerlo y ver si las denuncias hechas son tan reales. Una de las quejas es de censura, de que Pichot trató vez tras vez de borrar las entrevistas en el Internet. La entrevista en el Internet, pero el blog del amiguito del Laje incluye otro artículo donde hay un supuesto audio con su respuesta calmada que las histéricas de Pichot y Amiga no le permitieron hacer, pero ese audio ya no existe, y la entrevista con Pichot sí. Entonces, ¿censura? No sé. Hay que notar también que cada uno de esos artículos son de 2 renglones y el resto es el link a Amazon para comprar el libro. En realidad el sitio entero no es más que una propaganda enorme para los libros de los pibes de esto. Pero no me sorprende, aparentemente nadie más quiere publicitar en este sorete humeante de blog, así que tienen que hacer plata como puedan, ¿no? Cuando uno no puede encontrar un trabajo decente hay que lucrar como le dé lugar. Finalmente, y prometo que es el último comentario antes de comenzar la entrevista, es que YouTube está lleno de copias de esta entrevista. ¿Censura? A la cual Pichot supuestamente intentó censurar, todas subidas por Laje Boys y Girls con títulos tan o más insultantes que el del mismísimo Gusti. Agustín Laje destroza a Malena Pichot.
XD. Soy feminazi. Debate Agustín Laje versus Malena Pichot. Agustín Laje versus Malena Pichot. Debate. La destroza. Y otro llamado Agustín Laje hable sobre Malena Pichot. Dross opina sobre ambos. Un video que me hizo perder los 2 centavos de respeto que tenía por el tipo este Dross. Uno que habla de fenómenos sobrenaturales, ¿no? De los creepypasta y eso, y otras ridiculeces que no son más que para traer clics. Pone una foto muy halagadora, digamos, de Laje y otra muy fea de Pichot, lo cual es muy fácil de hacer, en realidad. Porque uno puede detener un frame de un video de 30 segundos y seguro que encuentra a alguien haciendo una cara ridícula, es imposible no hacerlo. Y ahí pusieron partes de la entrevista entre Agustín Laje y la loquita feminista. A esta altura, podemos decir que la derecha no ofende, no insulta, no actúa como salvajes. Además, esto no fue un debate, fue una entrevista, una charla. Aparentemente esta gente no tiene idea de lo que es una cosa y la otra. Curiosamente, Dross le dice al Gusti, tú tienes la suerte de que tus enemigos tienen el cociente intelectual de un microbio, son muy estúpidos, muy vitriólicos. Y en el mismo comentario en el que dice esto, los Laje Boys dicen cosas como, jaja, son imbéciles, con B corta y S. YouTube recomienda a Dross God hablando sobre el feminismo. Qué grande. 2 años tarde vi este video, grande Dross y Laje, un dios. Da miedo realmente el fanatismo descerebrado de cierta gente, ¿no? Luego de las presentaciones obligatorias, Pichot va al grano. A ver, vamos a escuchar el clip este. Nosotros hablamos por Twitter de tus libros y vos tenés una teoría que yo en nuestro debate por Twitter no logré comprender, que por ahí ahora hablando me lo vas a poder explicar, que es este vínculo que vos encontrás entre el feminismo y la pedofilia. ¿Querés desarrollarlo? Mira, el libro es un poco más complejo que eso es una parte. En verdad lo que yo trato de rastrear en el libro es el vínculo de la resurrección de la izquierda con el feminismo. Lo que yo he entendido a través de las lecturas de las teóricas feministas, sobre todo de la década del 70 hasta... ¿Hola? Se corta. Pichot le dice a Laje, que desarrolla el tema de que el feminismo está vinculado con la pedofilia, y el Gusti dice que eso es solo una parte de su libro, que el libro es más complejo, en otras palabras no responde, incluso cuando regresa, ¿no? En su lugar dice que la izquierda y el feminismo están correlacionados como si hubiera descubierto la pólvora, ¿no? O la rueda. También dice, como por enésima vez... Exactamente, eso es lo que yo planteo en mi nuevo libro que se llama El libro negro de la nueva izquierda. Ya salió hace muy poquito tiempo y por suerte ya es bestseller en Amazon. Claro, el orgullo del pibe este es un poco triste, es un bestseller, pero no le ha ayudado tanto y por eso tiene que pedir que lo aguanten en Patreon. Además, el que venda mucho no significa nada. El restaurante que más vende en el mundo es McDonald's y es una mierda que encima de ser terrible para la salud, tiene gusto a caca de perro. Pero bueno, continuemos. Decime la hipótesis de tu libro. Vos entendés que tener una hipótesis, ¿verdad? Claro, o sea, hiciste un ensayo y una hipótesis. ¿Cuál es? Mi hipótesis es que en la conversión que sufrió la izquierda a partir de la caída del muro y de la implosión de la Unión Soviética en el 92, el feminismo se ha convertido en una de las más importantes banderas de esta izquierda, que no simplemente se ha puesto al servicio de la mujer, sino al servicio de ideas que exceden a la lucha por la mujer. Y se han empezado a colar otro tipo de intereses que no tienen nada que ver con un feminismo original, que es lo que se llamó el sufragismo, la primera ola o el feminismo liberal. Claro, o sea, aparentemente le molesta el nuevo feminismo porque también apoya otras cosas. Y eso es malo, 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 malo. Aparentemente. O sea, si una feminista también apoya al movimiento LGBT, por ejemplo, o al labor, a los trabajadores, no sé, me imagino que inmediatamente se convierten en irrelevantes y deben ser atacadas de la manera más salvaje, porque que se dediquen a lo que hacen, ¿verdad? Y nada más. Está bien. Empezamos haciendo todo un desarrollo teórico con Nicolás Márquez, que es el coautor, de cómo se va modificando los marcos teóricos de la vieja izquierda hacia la nueva izquierda para descentralizar a la clase obrera y poner a nuevos sujetos de la revolución que no están definidos por las variables económicas de la sociedad, sino por las culturales. Y ahí entra, entre otras, la cuestión de la mujer, ¿no? Y han empezado a crear una suerte de sensación de que existiría una guerra entre hombres y entre mujeres. No, eso está... Bueno, sí, perdón.
Sí, te escucho. No, decimos, ¿cuál es la guerra entre hombres y mujeres? ¿De dónde sacás vos que hay una guerra entre hombres y mujeres? No. Yo digo que las feministas, las radicales, porque hay muchos feminismos. Las radicales. Contra las feministas, que yo me opongo, No son las contra peronistas. las que se enmarcan en lo que se llama el feminismo radical y después el feminismo queer. O sea, de los 70 para esta parte. Queer. Ok. O sea, para él, el comunismo pasó de ser una lucha a favor de los obreros a convertirse en una guerra de los sexos. Cuando le preguntan qué quiere decir con eso, no responde. Y sale con que hay feministas radicales y queers. O sea, feministas gays, ¿verdad? Queer significa gay. Es una obsesión rarísima. Lo curioso es que él está en contra del feminismo queer, una teoría dentro del feminismo que abroga por los derechos de las mujeres LGBT. Es verdad que el feminismo, si bien un gran bien para la humanidad y que ha hecho enormes avances para que las mujeres puedan tener igualdad en todos los ámbitos de la sociedad, ha estado enfocado en las mujeres blancas, heterosexuales y de clase media o alta. El resto ha sido bastante ignorado en la historia del feminismo, incluso hoy en día, y movimientos como el feminismo queer trata de resolver ese problema. Para Laje, eso es algo malo, que debe ser atacado y que es una mancha para el feminismo de la primera ola que él tanto ama. De curiosidad busqué en su libro a ver qué decía del feminismo queer y en una cita en la que la teorista de género Judith Butler, que el Gusti incluye en su libro, claramente dice que si se pierden las reglas tradicionales del género, las personas podrían considerarse lo que quieren ser y no solo una de las dos opciones obligatorias del mundo actual, hombre o mujer. O sea, rompamos esos patrones, ese tabú y dejen vivir. Eso es todo lo que dice. Pero justo después de esta cita, tremendamente clara, y búsquenla, el libro está gratis en script.com, el Gusti dice, en otras palabras, el objetivo consistente en la destrucción sexual del hombre y la mujer como productos de la heterosexualidad. No, para nada, nunca dice eso Butler. Esa es una interpretación tan incorrecta y maliciosa por parte del Laje que con esa cita sola, su libro debería ser descalificado para siempre. Pero no, sus fans lo leen, no lo entienden y lo adoran. En otra parte, la única otra referencia al feminismo queer dice que le otorgará al incesto y a la pedofilia el lugar de una de sus reivindicaciones más despreciables, pero nunca da ninguna evidencia o referencia de que los queer realmente tratan de reivindicar la pedofilia o el incesto. Aunque el incesto me parece que es cuestión de cada uno, todos adultos que hagan lo que quieran, ¿no? Pero la pedofilia obviamente es un problema enorme, pero él nunca da evidencia de que las feministas queers apoyen eso, nunca. Pero bueno, según él, entonces las feministas queer quieren avanzar la pedofilia, destruir a los hombres y a las mujeres. Con semejante argumento, ¿quién no podría estar de acuerdo con él? ¿Verdad? Perdón, el feminismo radical, ¿quiénes serían, por ejemplo? Ejemplos, porque si no hablar de como la figura esa arquetípica que no existe de las feminazis. No, el feminismo... Sí, las feminazis Por son ejemplo, un insulto. en esta nota tuya en prensa republicana.com hablas de los depravados de la Internacional Pedofilia NAMBLA, 2 puntos, no solo promueven el homosexualismo, decís, sino la corrupción de menores. Estás poniendo en el mismo... ¿Eso es el epígrafe? Sí, el epígrafe, que lo escribiste vos. No, claro que no. Pero lo aceptaste en tu nota, que pongan en la misma oración, en la misma valoración, corrupción de menores con homosexual. Yo mando las notas y luego el tema de quién las edita, los epígrafes, eso ya no... Bueno, estás en contra de ese epígrafe entonces. No dice. Este comentario se refiere a una foto en el sitio del amiguito del Gusti, quien obviamente va a poner lo que el Aje le diga o no, porque él, después de todo, es la estrella del blog y el mejor amigo de Márquez. O sea, Márquez es el dueño del blog ese. Y lo puso ahí con el subtítulo: los depravados de la Internacional Pedófila NAMBLA no solo promueven el homosexualismo, sino la corrupción de menores. La foto muestra a un tipo vestido solo con unos calzoncillos azules, con un agujero en la cola y un par de chicos mirándolo y riéndose. Obviamente disfrutando un buen rato, ¿no? Pasándole bien. En el, ¿cómo se llama? El desfile. Sí. Yo lo llevé a mi hijo al desfile del Pride y él le encantó, la pasó de 10.
Y este es el problema de lo que dice este subtítulo. Los eventos del Gay Pride Parade o los desfiles gays no son eventos que obligan a la gente a que los atienda, sino que los padres llevan a sus hijos a ellos, deciden hacerlo como lo hice yo, y porque tenemos el derecho, porque son nuestros hijos. Así que culpar a los homosexuales de que ellos pervienten a los niños es desubicado. Es incorrecto. El subtítulo parece ignorar que esos mismos chicos van a la playa, ven a mujeres con tangas en las que se le ve mucho más de lo que muestra esta foto y nadie se horroriza. Segundo, si bien el Gusti se queja de que el subtítulo no fue escrito por él, su artículo afirma: gran cantidad de organizaciones feministas tienen estrechos vínculos con la ANAMBLA, una organización efectivamente pedófila. La NAMBLA. Pero como es de costumbre, no da ninguna evidencia ni referencia, ni menciona que esta organización ha sido condenada universalmente por todos los grupos de feministas y LGBT. Nadie lo soporta a estos tipos. La única feminista conocida que apoyó a la organización fue Camille Paglia, quien firmó una petición diciendo que la edad de consentimiento debía reducirse a los 14, idea que siguió afirmándose al menos, o que ella siguió afirmando al menos hasta 1997. Pero cuando se le pregunta sobre el tema hoy, ella dice que cambió de opinión y que los niños deben ser protegidos. Lo que muchas de estas personas hacen es dicen, bueno, un chico de 13, 14 años ya sabe lo que está pasando, ¿verdad? O sea, ellos tendrían que tener su libertad de acción. Si ellos quieren tener sexo, que lo tengan. Son chicos grandes. Muchos dicen eso. Luego, cuando estas personas fueron informándose más, entendiendo más, aprendiendo más, casi unánimemente cambian de opinión. Todas estas personas han cambiado de opinión. Pero el Gusti no lo dice a eso. Él solamente se enfoca en las citas en las que dijeron esas cosas, no en las citas en las que condenaron los dichos y los actos anteriores. Bueno, acto no, el acto de, por ejemplo, de firmar una petición, ¿no? Él no lo dice a eso, muy convenientemente. Los otros casos de feministas que apoyan a la pedofilia que puso él en su blog, ahí en ese blog, bueno, ahí estoy poniendo el enlace ahí abajo, él menciona a Pat Califia, un hombre transexual que defendió el amor con chicos, pero quien ya en 1994 también cambió de opinión diciendo: fui ingenuo acerca de los problemas de desarrollo que hacen inaceptables las relaciones sexuales entre adultos y niños prepúberes. Los niños prepúberes y muchos adolescentes no están equipados en su desarrollo para tener ese conocimiento. No es físicamente posible. Y está en su libro Public Sex. Increíble, ¿no? Otra persona que tenía una idea incorrecta se informó sobre el tema y cambió de opinión. Inconcebible. Incluye en su lista a Katarina Rutsky. El problema es que Rutsky no solo no era una feminista, sino que estaba en contra de las feministas que comenzaron a denunciar los abusos sexuales de menores en Alemania. Entonces sí, Rutsky estaba a favor de la pedofilia, digamos, pero ella no era una feminista. Ella estaba criticando a las feministas que decían: tenemos que acabar con el abuso sexual infantil. Esto es un problema. Nombrémoslos, mencionémoslo. Y gente como Rutsky que dijeron: oh, están siendo histéricas, eso no pasa. Y si pasa, ¿qué problema hay? Dejen de gritar y llorar. Entonces, claro, no solamente esta mujer no es lo que el Gusti afirma, sino que demuestra, cuando uno lo investiga, que las feministas son exactamente lo opuesto de los que él las acusa. Ellas fueron, gracias a las feministas alemanas, hoy en día la pedofilia es un tema reconocido y condenado. Así que gracias, feministas. También Luis nombra a Luisa Velázquez Herrera, una feminista que hace casi 6 años, unos meses antes de que se publicara este artículo, fue amenazada por fachos y troglos que se sentían muy ofendidos con su activismo, según un reporte contemporáneo del diario. Ante el contiguo hostigamiento, informa Article 19, la también activista cerró su cuenta de Twitter, debilitándose el libre debate y difusión de información sobre los derechos de las mujeres. De acuerdo con la organización, los ataques a Luisa comenzaron aproximadamente el 16 de mayo, cuando un grupo de personas se organizó en un chat público y anónimo llamado Hispachan para hostigar y amenazar a Luisa y a su compañera Nadia Rosso a través de mensajes en redes sociales.
las acciones llevadas a cabo por el grupo de acosadores incluyen la búsqueda de datos personales de Luisa y Nadia, amenazas de muerte y violación, así como la publicación de fotografías con acusaciones falsas sobre ellas cometiendo actos de pedofilia. ¿Por qué estos tipos pueden tener la posibilidad de cesar mi actividad feminista? ¿Cómo pueden tener el poder de marcar mi agenda? Escribió la bloguera citada por artículo 19. Esta no es la primera ocasión en la que las integrantes del colectivo sufren agresiones de este tipo. Desde el 2013 han recibido de manera sistemática mensajes misóginos y con connotación sexual, así como amenazas de muerte por su labor de activismo lesbofeministas por los derechos de las mujeres. Ahí está, ¿ves? Entonces no solamente ella no apoyaba la pedofilia, ella lo negó directamente, nadie demostró que ella apoyara la pedofilia, sino que la amenazaron. La amenazaron y le hicieron callar. La hicieron callar. Los derechistas hicieron que ella cerrara su cuenta, la amenazaron de muerte, la amenazaron con violarla. Y esa amenaza de violar a una mujer es una amenaza muy común de estos grupitos de machitos de ultraderecha, ¿no? Hubo acá un problema muy grande hace unos años con el Gamergate, perdón. Todos saben que los foros de jugadores de videojuegos son muy de hombres, muy masculinos. Entonces, un olor a huevo por ahí, ¿no? Entonces, las mujeres que se metían ahí, las mujeres que escribían reseñas de videojuegos y cosas así, a ellos les parecía desubicado. Esas mujeres no pertenecían, no tenían que estar ahí. Entonces las empezaron a amenazar de violación. Las empezaron a amenazar con que la iban a violar. Y eso es tan característico, tan típico de esta gente. Pero eso no lo menciona el Gusti. No, solo dice que ella es una pedófila y que ella apoya la pedofilia, públicamente, supuestamente, pero ¿nos da una evidencia? No, simplemente larga el nombre en su blog y sigue adelante. Él no aclara, no hace nada, simplemente pone eso. Pero bueno, pero claro, ¿no? Y después de que ella sufre amenazas de muerte y de violación y tiene que cerrar su cuenta de Twitter, el Gusti la menciona en su blog, echándole más leña al fuego. Pero claro, cuando una mujer le grita algo a él en una de sus charlas, la acusa de maleducada, ignorante, autoritaria, dice que eso ilustra el autoritarismo que está sufriendo, a pesar de que es una mujer sola en una conferencia llena de laje boys y girls. Bueno, muy bien, autoritaria, muy bien. Sí. Maleducada, ignorante, autoritaria, maleducada, ignorante. ¿Vieron? Bueno, mira, yo agradezco estos episodios porque ilustran muy bien lo que son, ilustran muy bien el autoritarismo que estamos sufriendo. La mujer está entonces es empujada, echada por la fuerza, bastante forzada debería decirse, bastante violento, pero eso no es autoritarismo. O sea, está bien que le pidan que se vaya, que se retire, está interrumpiendo, pero de la manera en que lo hicieron, es violento. La última supuesta feminista pedófila mencionada por el Gusti en su artículo es Gisela Bleitreu Ehrenberg, del quien no puedo encontrar nada más que una breve entrada en Wikipedia. O sea, esta mujer nació en los 20, está yendo de mujeres francesas de hace 40, 50 años, a mujeres contemporáneas de hoy en día de México, a mujeres de hace 80 años, va y viene, no explica, no dice qué hicieron ellas para apoyar la pedofilia. No, él simplemente lo dice y sigue adelante. No encontré nada de esta mujer. Nada más que un artículo muy breve en Wikipedia, lo cual no me sirve a mí, porque yo prefiero buscar las fuentes primarias. Si encuentro las fuentes primarias, las menciono, si no, no. Y un montón de títulos de ella están en alemán. Sus libros están en alemán. Parece que no han sido traducidos a ningún otro idioma. Así que cuando él dice, más adelante van a ver, yo estoy leyendo los libros de estas mujeres y me encuentro con esto y me horroriza. Él no leyó el libro de esta mujer. Yo lo he visto a él escribir inglés en Twitter y da un poquito de lástima. Imagínate en alemán. Ahora resulta que lee alemán. Libros de filosofía en alemán. Déjate romper la bola, flaco.
Lo que yo he encontrado, más o menos, es que ella escribió un libro describiendo la situación de la pederastia en la antigüedad, pero no encuentro ninguna referencia a que haya pedido que la pedofilia se legalizara, se permitiera, que está bien, ni nada por el estilo, ¿no? Así que no sé de qué está hablando. Así que de las supuestas feministas pedófilas, una es un hombre y todas o nunca abrogaron por la pedofilia o una vez lo hicieron y luego cambiaron de opinión y ahora están en contra. Pero ya que estamos, más adelante en la entrevista va a mencionar a dos feministas más que patrocinaron la pedofilia, según él, Simone de Beauvoir y Sulamith Firestone. Simone de Beauvoir fue en efecto una feminista y muy famosa y firmó una petición diciendo, defendiendo a 3 hombres encarcelados por tener relaciones sexuales con menores. Aunque no sé si eran relaciones sexuales o simplemente se habían besado, o sea, algo así. Me parece que esto fue un error a mí, ¿no? Y que las docenas de filósofos y personalidades importantes francesas que también firmaron la petición, como Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, Jacques Derrida, Bernard Kouchner, el ministro de Educación y Salud de Francia en esa época, cometieron un error, en mi opinión. El argumento de estos individuos era el siguiente. 1. Los niños a los 12 años en Francia ya son responsables por sus actos ante la ley. O sea, si un niñito comete un crimen, puede ir a la cárcel como un adulto. Si son lo suficientemente maduros como para ser culpados de cometer crímenes, también deberían tener el derecho de tener relaciones sexuales con quien quisieran, sin considerarse un crimen en el caso de que la pareja sexual fuera un adulto. Por supuesto, esta lógica es fallida, ya que en lugar de exigir la libertad sexual de los niños, estos pensadores deberían haber exigido que los niños dejaran de ser considerados responsables de crímenes por los cuales no son capaces de responder a causa de su inmadurez. O sea, ok, a los 12 pueden cometer crímenes, entonces que está bien que tengan sexo. No, lo que deberíamos decir es, si a los 12 no pueden tener sexo, entonces a los 12 no deberíamos culparlos de crímenes. Esa debería haber sido la reacción, en mi opinión. Algunos de los que leí decían, oh, yo firmé cualquier petición que me mandaban la gente en la que confiaba yo, así muchos ni siquiera sabían que firmaron, pero la firma está y es condenatorio. Es algo horrible. El sexo en esa época era visto como un tabú tan grande que muchos quisieron romper esa actitud puritana afirmando que el sexo debería ser libre para todos, que cada uno viviera su sexualidad como le pareciera, incluyendo a los niños. Tal vez lo hicieron nada más que para ser choqueantes o lo que fuera, pero de nuevo, me parece que fue un error inmenso de esta gente hacer eso. Entonces, esto fue claramente un problema. Hoy, con el conocimiento que tenemos del desarrollo de la mente infantil, nos resulta espantoso e inexcusable. Y lo es. Beauvoir, Sartre y el resto deberían haber salido de sus sillones burgueses desde los cuales filosofaban y mezclarse con la gente común para entender la situación desde abajo, digamos, ¿no? En ese sentido, Laje tiene un punto a su favor, pero decir que Beauvoir representa al feminismo en su llamado a despenalizar la pedofilia es simplemente falso. Ella es una entre millones de feministas. Finalmente, el Gusti le da a una activista de los años 70 llamada Sulamith Firestone. El Gusti dice, tenemos a gente como Firestone, infiriendo que hay muchas más. Pero no, es solo ella la que afirma esto que voy a mencionar. Al menos él no citó a nadie más como Firestone. En su libro, Firestone habla de una utopía en la que no hay violencia hegemónica, porque la igualdad es total. En esa utopía, los adultos no van a forzar a nadie a hacer nada que no quieran, ya sean otros adultos o menores. Allí, los niños pueden ser activos sexualmente si lo quieren y si son capaces, mentalmente, físicamente. Allí, aunque probablemente, si son activos sexuales, dice Firestone, ellos van a preferir tener relaciones con gente de su tamaño. Aunque si se les ocurriera tener sexo con adultos, eso estaría bien, porque de nuevo, la relación en esta utopía sería totalmente igualitaria, ¿verdad? Laje, cuando ataca a Firestone, dice que ella se olvida de la desigualdad inherente en este tipo de relación. Pero no, ella menciona bien clarito que lo que está describiendo, no proponiendo, es una sociedad inexistente y que probablemente
nunca va a existir, porque la naturaleza humana no nos permitiría llegar allí. Entonces, en esa utopía que ella crea, que ella inventa, no hay una desigualdad eh, entre adultos y menores. Ella lo está diciendo muy claramente. Entonces, no, ella no se olvida de eso, Gusti. De hecho, Foucault, quien firmó la petición de Beauvoir, dijo algo similar, que si un niño no entiende lo que es el sexo, entonces debería ser un crimen tener relaciones con él o ella. Bastante diferente a lo que los acusa el Gusti. Ahora, supongamos que en efecto Firestone y Beauvoir quisieron que todos los adultos se cogieran a todos los niños del mundo y que la pedofilia fuera un mandato social. Podemos decir que la opinión de este puñado de personas que de hace 50 años representa al feminismo actual en Argentina, en Perú, en Chile, en Colombia. Por supuesto que no. Eso es, como diría el Gusti, colectivismo. Es absurdo, eso se llama colectivismo y es una forma muy primitiva de pensar. Culpar a un grupo entero de lo que hace un individuo o una minoría dentro de ese grupo. Aunque, como ya dije, eso no se llama colectivismo. Pero bueno, sigámosle la corriente, así no se siente tan mal, ¿no? Laje dice que él leyó los libros de las feministas, lo dice, que yo leí, y mientras yo estaba leyendo los libros de las feministas, encontré esto, y que así llegó a estos pasajes que tanto lo sorprendieron. Pero en realidad, artículos que afirman esto han sido publicados por grupos gringos ultraderechistas por años. De hecho, los blogs que culpan a las feministas de pedofilia incluyen siempre a estas dos activistas, Beauvoir y Firestone, las mismas dos que menciona el pibe este en su libro. Y no solamente eso, las mismas citas que él usa están en esos blogs, las mismas. Entonces yo dudo que él haya leído estos libros. Yo creo que él simplemente copió esos artículos de esos blogs y a la mierda, ¿no? Es casi como si no fuera más que una cámara de eco repitiéndose constantemente. O sea, un blog repite lo que dice el otro blog copia literalmente lo que dice el blog, y él va y les copia todo. El genio, entre comillas, digamos, del Laje, fue traducir esos argumentos falacios y refritos al español y tratar de llevarse el crédito de que él los descubrió. Para terminar con este artículo en el blog de su amiguete, ¿no?, del Márquez, una foto tiene el siguiente epitafio, el cual él dirá que no escribió, así que es inocente. La delincuencia lesbo-marxista intentando quemar la Catedral de Mar del Plata con los feligreses adentro. Eso dice. Curiosamente, los únicos medios que afirman que estos manifestantes querían quemar la iglesia o son medios católicos o ultraderechistas. El diario Clarín, por su parte, uno de los medios más serios de la Argentina, describe los hechos y en ningún momento dice que querían hacer eso, sino que hicieron una fogata fuera de la iglesia, al otro lado de la valla con la que estaba protegida esta iglesia. Decir que querían quemar la iglesia no es más que una hipérbole histérica y barata. Curiosamente, la iglesia católica ha sido agarrada encubriendo a curas pedófilos por años y ha gastado millones defendiendo a sus criminales. Así que me da gracia que el Gusti defienda a la organización pedófila más grande del mundo al mismo tiempo que denuncia a las feministas porque 2 o 3 dijeron que la pedofilia estaba bien. O al menos él lo interpretó de esa manera. Del mismo modo, Laje culpa a Luisa Velázquez Herrera de pedofilia sin ninguna evidencia, ignorando el hecho de que su mejor amiguito, el Nicolás Márquez, fue denunciado penalmente por su mujer por abusar sexualmente de su hija y de exigirle un aborto cuando estaba embarazada con el segundo. Laje lo defiende, aclarando que el caso fue sobreseído y que Márquez fue encontrado inocente. ¿Saben quién más fue encontrado inocente? O.J. Simpson o J. Simpson. Pero todos sabemos que el tipo lo hizo. Básicamente él lo admitió. Márquez abusó de su hija y casi mató a golpes a su esposa. Supongo que nunca lo vamos a saber. Pero si el Laje puede culpar a alguien de pedofilia sin ningún tipo de evidencia, no debería quejarse cuando alguien hace lo mismo con su queridísimo amigo. Continuemos.
nada, los depravados de tal, de la Internacional Pedofilia NAMBLA. Claro. Está bien, pero dices, no Claro solo, que son no solo promueven el homosexualismo. ¿Vos pensás que el homosexualismo, que el lesbianismo es algo que se pueda promover? En tu teoría Mirá, está que la identidad sexual y que es igual la valoración es lo mismo que corromper a un menor. Por supuesto que no. Bueno, porque suena así, no. es re peligroso ese texto. Por supuesto que para mí en el fuero íntimo, mientras no se violen los derechos individuales de nadie... Pero sos periodista, tu fuero mientras, íntimo es lo que publicás. Periodismo no, ¿cómo, perdón? Tu fuero íntimo es lo que publicás. Ya no importa Claro, tu fuero íntimo, publicás esto y es fuerte. El fuero íntimo de cada persona, para hacer de su cuerpo lo que se le antoje, yo no lo pongo en discusión. A mí no me molesta en absoluto un homosexual o una lesbiana. Pero sí, por ejemplo, las causas de la pedofilia, que lamentablemente hay muchas feministas de la tercera ola y la ola queer que están a favor de eso. ¿De la pedofilia? Sí, claro. Claro, ella le pregunta acerca de la NAMBLA, de que él dice que la NAMBLA básicamente son todos los homosexuales son de la NAMBLA, cuando en realidad ninguna organización homosexual LGBT concuerda con la NAMBLA o los apoya, los han echado de sus organizaciones. Cuando le preguntan por qué él mete a todos dentro de esa bolsa, él sale con la feminista. O sea, le vive cambiando de tema, ¿no? Y repitiendo lo mismo. En su artículo hay un texto que claramente dice que los homosexuales promueven el homosexualismo. Él lo dice. Pero cuando le preguntan si él piensa que la homosexualidad se puede promover, no responde. O dice que no, y contradice lo que su mismo artículo dice. Luego le da con que a él no le molesta que la gente haga en su cama lo que quiera, pero no le gusta que haya feministas queers que apoyen la pedofilia, dice él, porque ese es su verdadero problema. No que haya homosexuales, sino que los homosexuales defiendan la pedofilia. ¿Cómo se atreven? A pesar de que nunca, ni en esta entrevista, ni en sus artículos, ni en su libro, da un solo ejemplo de una feminista queer que haga eso. Entonces, repitamos una mentira hasta que se convierta en realidad, ¿no? ¿Quién dijo eso? Cuando vos hablas de feministas radicales, sí. ¿Qué es lo que para vos es un feminismo radical? Porque yo te explico que todo el feminismo es radical, dado que quiere terminar con un sistema que es el hegemónico en este momento, que es el patriarcado. Entonces, en ese sentido, que es de estructuralista y es claramente cambiar el sistema imperante, todas las feministas son radicales. Es curioso porque este es el único libro que sale contra estos temas. Yo no sé en dónde está realmente la hegemonía. Bueno. Cuando le tocan el tema de que todo el feminismo es radical porque intenta cambiar el status quo, el bestia cambia de tema constantemente, nunca responde a lo que le preguntan. Y él piensa que cuando se escriben muchos libros sobre un tema determinado, eso es la hegemonía. Ignorando el hecho de que cualquiera puede escribir un libro sobre lo que se le dé la gana. Él lo hizo, nadie lo detuvo. El que los ultraderechistas sean demasiado vagos o demasiado ignorantes como para escribir libros que no son más que compilaciones de argumentos de fachos gringos, no tiene nada que ver con la hegemonía. Él se queja de que lo censuran, a la vez que dice que su libro es un bestseller. Se queja de que no aparece en la tele, pero después dice que se la pasa la mayoría del año volando para dar conferencias por todo el mundo. Si uno se fija ahí en su canal de YouTube, la mitad son videos de él en la tele. No se le entiende al pobre. Encima de estar confundido sobre lo que significa la hegemonía, se contradice solo constantemente. Porque si uno va a una librería y pide por un libro que esté contra la ideología de género, no va a encontrar absolutamente nada. Ahora tiene la posibilidad de encontrar este libro, pero en verdad las voces que se imponen son otras. Puede ser. La verdad es que yo no soy un experto en libros fascistas y homofóbicos, pero ¿qué importa si hay muchos libros sobre esto o no? Cuando la mayoría de los jóvenes consumen este tipo de cosas de blogs y videos de YouTube y TikTok, donde no solo el AGE tiene una presencia enorme, sino muchísimos otros troglos homofóbicos y transfóbicos de lo peor, y sus canales son muy, muy populares. Su grupo de Facebook y su grupo de Instagram tienen miles, si no millones de seguidores. Debería entonces quejarme yo
porque él tiene más visitas que los izquierdistas, que saben cómo presentar sus argumentos, diciendo que como él tiene más reproducciones, hay un problema de censura y o hegemonía. No seamos ridículos. Lo peor es que los Laje Boys y Girls que lo escuchan piensan que está haciendo los argumentos más lúcidos en la existencia, cuando no hace más que hablar por el culo. O sea, un filósofo que no puede seguir un hilo básico de conversación. ¿Cómo no se van a enojar las entrevistadoras cuando le preguntan una cosa y el tipo sale con otra o responde con algo tan estúpido e irrelevante como esto? Además, si alguien dice que Laje ganó el debate porque no gritó, mírenlo cómo interrumpe a sus oponentes. En verdaderos debates, en los que no los deja hablar, se ríe de ellos, se burla, los llama nombres denigrantes y más. O sea, este estándar de cómo ganar un debate parece ser bastante moldeable a la situación. O sea, lo que haga Laje, eso es ganar un debate. Lo que hagan sus opositores, eso es un error. A pesar de que en el próximo debate Laje va a hacer lo mismo que hicieron sus opositores en el anterior, pero ahora está bien. ¿Por qué? Porque lo hizo Laje. De nuevo, no seamos absurdos. ¿De género? Sí. ¿A qué te referís? ¿Que estás en contra de qué? De la idea de que la cultura inventó los géneros. No. ¿De qué? De que la explicación, a ver, la ideología de género es la explicación del sexo reducida simplemente a los factores culturales. Esto se resume en una frase de a quien vos has leído, y que es muy interesante, que es Judith Butler. Ella dice, en verdad, el sexo siempre fue género. Bueno, eso es una explicación monista que no tiene nada que ver con un montón de cuestiones que la ciencia más dura sí ha revelado, como por ejemplo la neurociencia, como por ejemplo la psicobiología. Yo les sugiero algunos autores, ¿no?, un poco más serios, como Steven Pinker de Harvard, como Edward Wilson, como Charles Phoenix, como Simone Levey, gente, digamos, que desde la ciencia experimental y no desde la filosofía lacaniana, digamos, ha encontrado otras cuestiones que nos llevan a concebir el sexo no solamente como una construcción de la cultura, sino también como algo que se enmarca dentro de la naturaleza. Vos pensás, ok, entonces... Sino también. Perfecto. Aquí Pichot le llama la atención a lo que dice Laje, sino también. O sea, él mismo admite que el sexo puede ser algo biológico, pero también cultural. Nadie dice lo contrario. Si yo nazco con un pene, pero siento que soy mujer y a la mierda. Voy a seguir teniendo un pene hasta que si hago algo al respecto, pero si me siento mujer, soy mujer. Curiosamente, el mismísimo Laje admite que el sexo biológico también puede alterarse, al menos a citar a un científico que afirma eso mismo. Pero hablemos de estos autores. Él menciona a Steven, con una B corta, Steven Pinker. Este tipo dice que las mujeres son inferiores a los hombres. Para él hay una diferencia biológica entre los hombres y las mujeres, lo que hace que los hombres sean superiores intelectualmente y por eso hay más hombres que mujeres en la ciencia. Yo sé, dentro de un año el tipo va a cambiar de opinión, se va a pedir disculpas, pero lo dijo. Y este es el héroe del Gusti, ¿no? A quien tiene que citar y a quien tenemos que leer. Curiosamente, Pinker no es un científico duro, como dice Laje, sino un psicólogo y lingüista. Ni siquiera psiquiatra. Edward O. Wilson, que es otro que menciono, tiene un libro publicado en 1975, hace 45 años, en el que dice que cosas como la xenofobia y el genocidio son innatos. Uno nace genocida, uno nace homofóbico, no hay nada que uno pueda hacer, nace xenófobo. Lo mismo que la diferencia entre los sexos. Yo nazco mujer, no hay nada que yo pueda hacer. Yo nazco hombre, no hay nada que yo pueda hacer. Voy a ser hombre para siempre. Curiosamente, Wilson admite que la homosexualidad puede estar basada en una predisposición genética, algo a lo que él gusta y probablemente no le gustaría oír. Pero Wilson ahora, cuando lo entrevistan ahora, que tiene como 450 años, dice que ha cambiado de opinión porque sabemos más sobre los sexos. Por lo tanto, esas diferencias que él consideraba innatas, en realidad no lo son. Otra vez, alguien que tenía una idea incorrecta, aprendió más y cambió de opinión. Curiosamente, el Gusti ignora ese cambio de opinión y prefiere hablar de lo que pensaba antes.
En su libro, Laje arguye que Phoenix y LaVey dicen que los genitales tienen orígenes prenatales, por lo que son biológicos. Nadie dice lo contrario. Por supuesto que nadie niega eso. Lo que los activistas LGBT dicen es que no importan los genitales con los que uno nace. Si uno es mujer y nace con pene, es mujer y listo. Y viceversa. No se entiende por qué Laje usaría algo tan básico e irrelevante. En su libro, Laje cita a Phoenix. Y esto es lo que pone Laje en su libro. Sabemos, por ejemplo, que la hormona testosterona juega un rol inexorable en la definición sexual desde mucho antes que la criatura salga del cuerpo de su madre y por lo tanto mucho antes de sus primeros contactos culturales. Si retiramos los genitales a un embrión genéticamente masculino durante un momento clave del desarrollo embrionario, éste desarrollará genitales femeninos. Es decir, la testosterona actúa como un elemento diferenciador clave en el proceso de individualización biológica sobre una base prenatal donde lo femenino, en ausencia de dicho elemento, predominará. ¿Qué está diciendo aquí? Phoenix, en esta cita, afirma que si les damos más o menos testosterona a un embrión, su sexo va a ser modificado. Lo que significa que el sexo no es algo que está tan predeterminado ni que está tan sentado en cemento, ¿no? Si se puede cambiar el sexo de un embrión en el útero, ¿por qué tanto escándalo si la persona elige cambiarlo luego de su nacimiento durante su edad adulta? Para concluir, aquí Laje no demuestra que el sexo sea algo absolutamente determinado y que la elección personal no puede cambiarlo, sino que hay un elemento biológico, además del elemento psicológico, cultural o lo que sea, mencionado por los activistas LGBT, como bien dice él, sino también están los dos. En otras palabras, no se entiende por qué le molesta tanto que la gente pueda tener una idea de género diferente a la biológica. Es como esos viejos que se sientan en el porche de su casa con una escopeta amenazando a todos los chicos que se acercan demasiado a su propiedad. Es un odioso metido que se mete en cosas que no le importan. Eso es todo. O sea, le dicen, ¿por qué te molesta tanto la idea de género? ¿Cómo dice él? La pedofilia. Nadie dice eso. Nadie dice eso, es un invento de él. A ver. ¿Vos realmente pensás que los homosexuales, las homosexuales, los trans, las trans, son quienes tienen el poder hoy en día? ¿Vos pensás eso? Tienen, gracias a Dios, gracias al sistema de mercado y capitalista del mundo libre, gracias a Dios. Claro. O gracias a, porque la gente que es atea... Bueno, eso, bueno, eso es una metáfora. Gracias al sistema capitalista de mercado occidental, bien, ellos en nuestras civilizaciones pueden vivir muy bien. Ok, muy bien. Pero eso no es la pregunta. La pregunta es si él realmente piensa que los transexuales tienen la hegemonía. Eso es lo que le preguntó Pichot. ¿Y con qué salió él? Los transexuales la pasan bien. Bueno. ¿Sabes cómo vivían, por ejemplo? A las travestis las matan, las matan en la calle. Tienen un promedio de vida de menos de 40 años. Las travestis no pasan los 40 años porque las discriminan y las matan. Porque no consiguen trabajo. Porque no consiguen trabajo y no pueden vivir. Porque hay crímenes de odio. Hay crímenes de odio en tu país. Hay nazis en Mar del Plata que matan travestis y putos. No hace falta que griten, estamos dialogando bien, ¿no? Es que cuando negás que una minoría oprimida, uno se altera. Y mire, ve, ellas están hablando y él las interrumpe. Él habla por encima. Escuchen de nuevo esto. Y las matan. Porque no consiguen trabajo. Porque no consiguen trabajo y no pueden vivir. Porque hay crímenes de odio. Hay crímenes de odio en tu país. Hay nazis en Mar del Plata que matan travestis y putos. No hace falta que griten, estamos dialogando bien, ¿no? Es que cuando negás que una minoría es oprimida, uno se altera. No. Sí. Aquí Pichot y su compañera hacen un punto excelente. Puede que estas personas trans vivan mejor que hace 50 años, pero siguen siendo discriminadas, violentadas por el solo hecho de ser trans. Por lo tanto, no hay hegemonía. No tienen la hegemonía. Pero Laje, en lugar de responder a eso, se hace la víctima y se queja de que le gritan. Las llama chicas y en general se comporta como un troglo misógino. La realidad es que el tono
con las que ellas hablan no tiene nada que ver, sino con el contenido de las palabras. Lo único que ellas están diciendo es, ¿por qué no podemos respetar y dejar vivir a esta gente? Queremos derechos, queremos que dejen de ser asesinadas, que dejen de ser discriminadas. Eso es todo lo que ellas están pidiendo. ¿Y qué está pidiendo él? Lo opuesto. Absolutamente lo opuesto. Él está insultando, él está atacando con su tonito tan decente, ¿no? Tan civilizado, pero él está atacando, está insultando. Ellas están defendiéndose. Pero claro, ellas son las salvajes, las histéricas que gritan, y él, no, estamos hablando bien, ¿por qué gritan? ¿Por qué gritan? Bueno, pero claro, le dicen a él, le presentan un montón de hechos. Los trans están siendo asesinados, los homosexuales están siendo asesinados. ¿Cómo explicas eso? ¿Y qué dice él? No sabe responder, entonces se queja de que le gritan, se hace el pobrecito, cambia de tema. Pero vamos al punto de su argumento. Según él, gracias al sistema capitalista de mercado, los trans viven muy, muy bien. Nada que ver. El que puedan vivir cómodos no quiere decir que no sean discriminados. Esto es un comentario idiota que se merece todo el escarnio posible. Me encantaría a mí que el Gusti se vista de mujer por un día, una semana, ponele, pero por un día, y trate de vivir como trans, ¿no? Como sugiere Pichon más adelante. A ver qué tan bien le va, qué tan bien vive, y después que nos diga. Hoy cuando una persona trans es llamada a un cargo público, como aquí en Estados Unidos sucedió, tipos como el mismo Gusti y gente de su calaña ponen el grito en el cielo. ¿Por qué? Por ninguna otra razón de que esta persona es trans, nada más. Pero él dice que ellos no. Él dice que ellos viven muy bien. Vos estás negando cosas que existen en la vida. Ahora escúchame. Escúchame, Agustín. ¿Vos sabés cómo, qué hacía el Che Guevara, por ejemplo, con los homosexuales? No me interesa. No me interesa porque yo no soy el Che Guevara. No, que está muerto. Vos estás pensando, la izquierda... Tendría que interesarte qué hacía el Che Guevara. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Vos te pensás que el Che Guevara es mi luz en el camino? No. O sea, ella está hablando. Hay gente que está siendo asesinada en la calle por ser trans, por ser gay. Ah, pero vos sabés lo que hacía el Che Guevara. ¿En el camino? Vos estás confundido. La gente de izquierda... Y vos misma empezaste hablando de que es cierto que el feminismo, y que es harto sabido, que el feminismo tiene una línea muy fuerte dentro de la izquierda, y que a mí me causa... No, es de izquierda. Es de izquierda el feminismo, animal. Es de izquierda. Entonces háganse cargo de cómo se pero no sé de qué izquierda pensás. En la Unión Soviética. Muy mal. Háganse cargo. Agustín, no estás entendiendo. Háganse cargo, si se hacen cargo. Se hacen cargo, nunca dijeron que no. Laje dice que el feminismo tiene una línea de izquierda. Es como decir, el increíble Hulk tiene una línea de Marvel. No, es Marvel. Pero bueno, ellas le aclaran que no, que el feminismo es de izquierda, no tiene una línea de izquierda, porque la derecha es la que generalmente abroga por el status quo. Por lo tanto, por definición, algo que abroga por el cambio tiene que ser de izquierda. Y le dicen animal, lo cual me parece un poco innecesario, pero no es tan diferente a cuando Laje se la pasa diciendo que sus oponentes están desinformados. Las palabras son diferentes, pero el sentimiento es el mismo. Y es verdad lo que dice. Además, él las sigue llamando a ellas chicas. Estas son mujeres adultas. Son más grandes que él probablemente, ¿vale? Chicas. Y es verdad lo que dice Pillo, porque ¿a quién le importa lo que haya dicho el Che? Él no está dirigiendo el movimiento feminista ni LGBT en este momento. Así que decir eso es irrelevante. Decir que si el Che trataba mal a los gays, entonces todos los izquierdistas tratan mal a los gays es, ¿cómo le dice él? Es absurdo, eso se llama colectivismo y es una forma muy primitiva de pensar. Pero le sigamos la lógica al Gusti. Si el Che representara a todos los izquierdistas, entonces deberíamos hacer todo lo que hace el Che.
Todos tendríamos que estudiar medicina, irnos de nuestros países, empezar una guerrilla contra el gobierno dictatorial en Cuba, imponer otro gobierno que eventualmente también va a ser dictatorial, ir a pelear a Bolivia, ser asesinados por la CIA, etc. Que el Che haya hecho estas cosas no quiere decir que es nuestra guía en la vida y que debemos seguir lo que hizo él. Para nada. Mirá, las que están gritando son ustedes, o sea que... No, porque vos no, porque vos no querés escucharnos a nosotras. No, porque vos no escuchás. Sigue haciéndose la víctima, el hombre que es la víctima. Ellas tienen la hegemonía, ellas gritan. Él es la víctima, el pobrecito. ¿Cómo lo maltratan? No escuchás. No, mirá, porque vos no escuchás. Porque vos estás confundido y vos no te das cuenta, pero callate. Y sí, si él está hablando a ella, cuando ellas están tratando de decir algo, él les habla por encima. Entonces, ¿qué mierda se queja que le digan que ¿No te das cuenta que los de izquierda también son machistas? Y que la izquierda ha sido machista desde siempre. Me escuché eso, También son machistas. Y que la izquierda ha sido machista desde siempre. Y que el feminismo muchísimas veces ha tratado este tema y ha claramente destacado el machismo de los hombres de izquierda. Y las feministas se separan de eso, lo que no quiere decir que el feminismo, por supuesto que es un movimiento de izquierda, no cabe duda, esto no es una descripción, esto no es un descubrimiento tuyo, que los hombres de izquierda son machistas y que el feminismo es un movimiento de izquierda. Ahora quiero que me expliques, ahora quiero que vos me expliques tu relación entre la pedofilia y el feminismo. Bueno, espera. Otra vez la misma pregunta, como la quinta vez que le pregunto lo mismo y no responde. Pero tiene razón, Pillo. El que alguien sea de izquierda y machista no quiere decir que todos lo sean. Hay machistas en la izquierda, por supuesto. Hay homofóbicos en la izquierda, por supuesto. Hay racismo en el feminismo. Hay transfobia entre los homosexuales, por supuesto. Hay cosas así porque estos grupos están formados por personas. Y las personas tienen sesgos y debilidades. Pero porque haya gente así en cualquier lado de la vereda, en la izquierda o la derecha, eso no desestima a esos movimientos. Lo importante es reconocer esos problemas y arreglarlos, hacer algo al respecto. Como dijimos, ¿qué es lo que hacen o lo que están tratando de hacer las feministas queer? Pero no, a él no le gusta eso. Entonces, bueno, pero Laje parece decir que como el Che fue imperfecto, tenemos que tirar a la izquierda entera a la basura y empezar de nuevo. También vuelve a quejarse de que las chicas gritan como si él fuera tan respetuoso en su tono. O sea, escuchen este clip y díganme si no está siendo un hipócrita total. Espérate, pues vamos a cerrar el tema ese. ¿Sabes cuál es el kit de la cuestión? Que mientras en la China maoísta de izquierda a los homosexuales se los penaba con penas de castración hasta penas de muerte, en el mundo libre tenían una vida mucho mejor que esa. Mientras el Che Guevara los llevaba a los homosexuales a campos de concentración, en el mundo libre los idiotas útiles de las marchas del orgullo gay van a marchar con las banderas del Che Guevara. Entonces hay una ignorancia absoluta sobre lo que la izquierda ha hecho con esas comunidades. Ok. O sea, los activistas LGBT son idiotas útiles. Son ignorantes. ¿Eso les parece respetuoso a ustedes? ¿Hace falta hablar así? ¿Cómo es esto mejor que cuando Pillo le dice que es un animal? Es exactamente lo mismo o peor. Pero Laje, porque ella le habla a él específicamente, pero él habla de un grupo entero de gente. Laje, y después él dice en la entrevista, en otro debate que tuvo con una tal Gloria, algo, dice, ¿por qué discriminás? ¿Por qué discriminás? Porque ella habla encima de él y entonces la está discriminando. ¿Cómo lo discrimino? ¿Por qué discriminó? Pero él dice que los LGBT, los activistas LGBT son idiotas útiles e ignorantes. Está bien. Pero Laje sale con que la Unión Soviética, la China maoísta y el Che, y como los LGBT la pasan también en el mundo libre. Pero analicemos esto, a ver si es como dice él. La China maoísta duró entre los años 50 y los 70, ¿no? Hasta finales de los 70. Durante esa época en Inglaterra, obviamente parte del mundo libre, del Laje, a los homosexuales se los encarcelaba o se les hacía una castración química, como le pasó a Turín. Lo cual recién se prohibió en 1967. En Australia, también parte del mundo libre, se arrestaba a los homosexuales, por ser homosexuales,
hasta 1984, bastante después de que terminó la China maoísta. La homosexualidad se despenalizó en toda Australia recién en 1997. En esa época ya habían salido todos los hits de Soda Stereo, como para que tenga una referencia. Hasta 1962 la sodomía era una felonía en todos los estados de los Estados Unidos. En 1962 Illinois lo descriminalizó, 10 años antes que cualquier otro estado. O sea que recién en 1972 otros estados empezaron a descriminalizar la sodomía. En el año 2003, año en que la Corte Suprema gringa finalmente despenalizó la homosexualidad en todo el país, una persona podía ir a la cárcel entre 15 años y cadena perpetua en Idaho y Michigan. 2003. Pero hasta el día de hoy hay casos de gente encarcelada por tener sexo homosexual con consentimiento. No violaciones, no abuso, no. Sexo consensual. No sé ustedes, pero me parece que pasarme la vida en la cárcel por ser homosexual no es una vida muy buena. Pero bueno, para los que dicen en sus críticas que Pichot no tiene argumento, le dice esto. Está bien, pero no hace falta saber qué hizo toda la izquierda para querer pelear por tus derechos como mujer hoy. No, no hace falta. Hay mujeres que no tienen tiempo para eso porque matan una por día. Nótese cómo mientras Pichot habla, Laje sigue hablando encima y trata de interrumpirla. No grita, pero la está ignorando y habla encima de ella. O sea, yo escuché a ella cómo habla antes de que él estuviera en el programa y ese es el tono de ella. No le está gritando, así habla ella. El que a él no le guste es su problema, ¿no? El punto de ella es excelente porque ¿qué tiene que ver que China o Rusia haya tratado mal a sus homosexuales con el liberalismo argentino actual? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Vincular ambas cosas es desubicado, es completamente irrelevante. Es, ¿cómo le dice el Gusti? ¿Es por lo menos propio de una persona que piensa muy mal? No, y me parece que nadie tiene todo ese tiempo. Agustín, creo que hacen... Es que, ¿puedo hablar o no? No, es que pero de verdad quiero decirte que afortunadamente habrás tenido una realidad muy privilegiada y muy desinformado con respecto a lo que las minorías viven en el mundo. Es extraño que siendo periodista no lo sepas. Estás diciendo una cosa que es absolutamente... No importa, escribís, trabajás de eso, bueno... Interrumpe, después se queja de que lo interrumpen a él. Primero, Laje desmiente que él es periodista, como si hiciera alguna diferencia, aunque admite que escribe y vive de eso. Eso es ser periodista. Pero después me da gracia porque él dice, ¿cuántos filósofos conocen ustedes que hayan escrito libros como este? O sea, él se llama a sí mismo un filósofo. Ok, ahora tiene un máster en filosofía, eso no lo hace un filósofo. Pero bueno, digamos que ahora él es un filósofo. Esto fue antes de que él siquiera terminara su primera carrera de politólogo. Y él se llama a sí mismo un filósofo. Pero no es periodista, claro. Segundo, Pichot aquí tiene razón. Laje no entiende la lucha femenina porque él es hombre. Y hombre de clase media encima. Por eso puede burlarse de las mujeres que ponen peticiones en las redes sociales, porque para él no es más que una manera de llamar la atención. Él nunca va a ser violado por ser mujer, nunca va a ser asesinado por ser mujer. Él no es gay, al menos que sepamos, así que nunca va a ser discriminado en el trabajo o en la vivienda por ser homosexual. Nunca va a ser violentado por ser trans. No sabe de lo que habla porque no lo ha vivido. Él vive una vida muy, muy privilegiada. El tipo la vive de 10, adorado por sus seguidores descerebrados por solo escupir odio y desinformación, mientras que las mujeres feministas tienen que lucharla como pocos para ganar derechos básicos. Y encima tienen que escuchar a bestias como esta hablar de cosas que ni entiende. China comunista y Rusia. ¿A quién mierda le importa? Campos de concentración del Che. ¿Y qué tiene que ver eso con las mujeres que están siendo asesinadas hoy? Y él se queja de que no lo dejan hablar, exige respeto y civilidad, cuando sale con idioteces como esta. Le preguntan cuál es la relación entre la pedofilia y el feminismo, y sale con los campos de concentración rusos. ¿Sabes quién encerraba a los gays también y los mataba? Hitler. Y él no era comunista, de hecho, era un ultraderechista, de los más derechistas que puede haber. Trump encerraba a niños latinos en jaulas en el desierto hace
unos meses. Y el tarado este lo adora. Entonces, ubiquémonos. Si alguien le mencionara eso a él, diría, bueno, pero ese es Trump, no yo. Ah, claro, pero entonces somos todos culpables de lo que hizo el Che. Pero bueno, ya llevamos bastante y recién cubrimos la mitad de este debate. Así que vamos a tener que continuar la próxima. Gracias a todos por mirar. Por favor, suscríbanse y compartan el programa para que más gente pueda conocernos. Y si les interesa participar en un futuro programa, si tienen una idea para un episodio, me encantaría tenerlos aquí con nosotros. Y si no tienen idea para el programa, pero les gustaría salir en el aire y comentar, todo bien.